¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto. Edad antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media. En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado. Sage estará a vuestro lado para escribir juntos los próximos capítulos. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de contabilidad y empresa. Ya, como han podido ustedes apreciar en el video, nosotros tenemos o conocemos lo que es la contabilidad. Y la contabilidad es una ciencia que se conoce ya desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, se usa desde hace muchos siglos atrás en diferentes culturas, civilizaciones y demás. En este caso, nosotros en lo que es la materia, tenemos que conocer la importancia de la contabilidad y para qué sirve, ¿no? Entonces, como se mencionaba en el videíto, es importante nosotros saber con qué contamos, cuánto vendemos y cuánto ganamos, ¿ya? En ese sentido, nosotros vamos, si queremos tener una empresa, vamos a tener que necesariamente contar con todas las herramientas para administrar esta empresa y una de esas herramientas es la contabilidad. Este tema no va a hablar de la contabilidad como tal, porque generalmente es una materia en las diferentes carreras, pero sí vamos a ver de manera muy general lo que es el ciclo contable, ¿ya? Es decir, la contabilidad lo que va a hacer en las empresas es trazar un ciclo que se va a repetir cada cierto periodo que les va a permitir controlar todo el movimiento económico dentro de su empresa,
¿Ya? Entonces nosotros vamos a pasar a ver lo que es el ciclo contable de una empresa. El ciclo contable, como su nombre lo dice, es un conjunto de fases de la contabilidad que se repiten en cada ejercicio económico durante la vida de una empresa y que tiene como finalidad preparar la información acerca de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y de la situación económico-financiera y patrimonial al término del mismo. ¿Qué les dice la palabra ciclo? Un ciclo es un periodo de tiempo que se va repitiendo una y otra vez. El periodo de tiempo puede ser de una semana, puede ser de un mes, puede ser de un año, puede ser 10 años. Eso depende de cuánto tiempo definan ustedes el ciclo. En este caso, hablando de ciclo contable, es un periodo de tiempo en el cual sucede algo y que una vez culminado se vuelve a repetir y se vuelve a repetir así constantemente. Ya, en cuanto a lo que es el ciclo contable como tal, como dice aquí en la descripción, es un conjunto de fases de contabilidad. Es decir, que en un periodo de tiempo van a suceder la fase 1, 2, 3, etcétera, las que contenga, y que van a concluir y van a volver a comenzar otra vez. Y todo esto con el objetivo de tener información y resultados que permitan conocer la información económica financiera de la empresa y de su patrimonio cada vez que culmine el ciclo. Es decir, que un ciclo contable nos va a poder conocer el estado real financiero económico de nuestra empresa y cómo está nuestro patrimonio cada determinado tiempo y hacer esa evaluación de acuerdo a ese tiempo. En general, los ciclos contables duran un año, ¿no? Entonces se puede decir, o sea, no es una regla, ¿no? Pero la mayoría de las empresas optan porque sea así, pero en ese periodo cada año hay una evaluación y se sabe todo el estado económico financiero de la empresa. Esto es el ciclo contable. Ahora, si bien el ciclo contable es un conjunto de fases, estas fases deben seguir una secuencia y orden lógico, ¿ya? Es decir, que las fases que componen van a ser guiadas por un conjunto de pasos y procedimientos en los que se va a analizar, elaborar, registrar y preparar toda la información financiera en el periodo que se ha determinado y esto se va a llamar ejercicio contable. La información contable del ejercicio se muestra mediante los estados financieros, balance, cuenta de pérdidas, ganancias, estado de cambios, patrimonio neto, estado de flujos efectivo, que resumen la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa. Ya, o sea, durante este periodo que llamamos ciclo contable, se va a generar o se va a dar inicio a la información. Esta información va a comenzar a ser procesada, va a comenzar a ser analizada y va a comenzar a generar documentos como por ejemplo lo que es el balance, cuenta de ganancias, pérdidas, etcétera. ¿Ya? Entonces todo esto se va a generar durante el ciclo contable. Para que ustedes tengan un poquito más en claro lo que es un ciclo, aquí vamos a ver un gráfico y se van a dar cuenta que dentro de cada ciclo contable o ejercicio contable, ustedes van a ver cómo se generan los pasos, las fases y concluyen y van a darse cuenta de un hecho que les voy a explicar a continuación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que el 1 de enero del 2009 se inicia el ciclo contable con lo que es la apertura. Ya en la apertura vamos a poder ver que se inicia y posteriormente se pasa a lo que es el registro. Es decir, se apertura el ciclo y comienza toda la fase en medio que se van registrando puros datos de todo el movimiento económico de la empresa hasta que dicen que el 31 de diciembre del 2009, un año después, se va a hacer el cierre. Entonces, primero se hace la apertura, se dice con qué se está empezando, estoy empezando con 5 mesas, estoy empezando con 5,000 bolivianos, estoy empezando con 8 sillas, etcétera, etcétera, y ya.
Comienza todo el año el proceso de registro. He pagado sueldos, he pagado la luz, he comprado materia prima, he comprado insumos, he pagado lo que se ha averiado una maquinaria, he pagado sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, día a día que pasa, se va a llevar a cabo los registros. Y vamos a llegar a fin de año, al 31 de diciembre, donde se hace un cierre. Y se dice, el día de hoy se cierra este ciclo contable. ¿Y con qué hemos quedado? Hemos quedado con 100.000 bolivianos de ganancias, hemos quedado con materia prima en almacén, 800 unidades de esto, 100 unidades de esto, hemos quedado con 100 unidades acabadas de producto terminado, hemos quedado con deudas a la luz, al agua, no se ha pagado, entonces te dice con qué has quedado en este cierre. Y la información que se genere en el cierre automáticamente se va a volver la apertura del siguiente ciclo contable, que se va a llevar a cabo el 1 de enero del 2010. Y nuevamente durante todo el año se va a volver a llevar a cabo los registros diarios de los movimientos económicos financieros de la empresa hasta llegar nuevamente al 31 de diciembre del 2010, donde se va a hacer un cierre, se va a hacer un balance, se va a saber con todo lo que cuenta la empresa. Y ese documento de cierre automáticamente se va a volver el documento de apertura para el nuevo ciclo contable de la empresa que va a empezar el 1 de enero del 2011 y así sucesivamente durante el transcurso del tiempo. Como verán, cada uno de esta apertura y cierre es un ejercicio contable o un ciclo contable de la empresa, ¿no? Y es como que cada año uno controla qué ha pasado económicamente en su empresa y aquí se nos va a generar resultados. Del registro que se hace en papeles, no se va a votar ni nada, se comienza a archivar. Así ustedes van a comenzar a tener un archivo del movimiento económico y financiero de su empresa para que cuando lleguen al ciclo contable 10, ustedes puedan tener datos para hacer gráficas para ver, digamos, ¿no? Si en el primer año, en el ciclo contable, ustedes habían vendido 100 unidades, ya en el ciclo contable 10 se van a dar cuenta que están vendiendo 10.000. Entonces, de a poco cada año han tenido un crecimiento en ventas. No, o por el contrario, tendrán 50 unidades vendidas. Eso que significará que la empresa no está yendo bien y que cada año está vendiendo menos, ¿no? Entonces, generar estos registros, generar estos datos, hacer estas evaluaciones cada ciclo contable es sumamente importante y vital para la empresa para diagnosticar su situación y obviamente para poder proponer las soluciones adecuadas. Fases del ciclo contable. Nosotros en el concepto de la primera diapositiva hemos visto que el ciclo contable es un conjunto de fases que siguen pasos ordenados, ¿no? En este caso, en este gráfico, nosotros podemos ver las fases de manera muy general que comienzan con el balance inicial. Ya les he dicho, en el balance inicial prácticamente se dice con qué está arrancando la empresa en pasivo, activo. ¿Eso qué quiere decir? En dinero, en materiales, en deudas, en todo. O sea, ese balance te dice cómo estás empezando. ¿No ves? Si tienes 3 lapiceros, si tienes deuda a la luz, si tienes 3 vehículos, si tienes cualquier material, todo te dice, ¿no? Tu balance general. Y ya ahí tienen que ingresar todos los comprobantes. Ya ustedes van a comenzar a trabajar y seguramente van a vender, van a comprar y todos esos comprobantes ya tienen que comenzar a ingresar como el respaldo de lo que ustedes van a registrar. Ya, aquí viene el tema de mayores, que son el libro diario y el libro mayor. Ya, el libro diario es un documento en el que a diario se registra todo el movimiento económico de un día. Si digamos tú estás empezando el día con 20 bolivianos en tu bolsillo, vas a salir de tu casa, vas a ir a Infocal, vas a gastar en pasajes, vas a comprarte una galleta, vas a comprarte un refresco y vas a volver a tu casa, ¿no? Entonces, ese día tú has salido con 20 bolivianos, pero has gastado 7 bolivianos en todo lo demás. Entonces, en la noche, haciendo el balance, vas a acabar con 14 bolivianos.
¿No ve? Entonces, de eso se trata el libro diario. Si, digamos, al día siguiente sales con 14 bolivianos, vas, pagas tu pasaje y resulta que estabas entrando a Infocal y te encuentras 20 pesos. Esos 20 pesos entran a tu bolsillo, no tienes más que una clase, no gastas en comida, te vuelves, solo has gastado 3 pesos, entonces has salido con 14 bolivianos, pero te has encontrado 20, ya son 34. Has gastado unos 50 de ida, unos 50 de vuelta, 3 bolivianos, entonces en la noche, acabando tu día, tienes 31 bolivianos en tu bolsillo. Entonces, de eso se trata el libro diario en una empresa. Se tiene que registrar hasta el pasaje del mensajero que ha ido a pagar la factura de luz, tiene que estar registrado su pasaje, tiene que estar registrado si les ha faltado tornillos, digamos, si han ido a comprar 2 pesos a la ferretería de la esquina, tiene que estar registrado. Han ganado un concurso al talento boliviano y el concurso implicaba 10,000 bolivianos en premio y ese día les han abonado a la cuenta de la empresa, eso también se registra. Todo ingreso o salida económica de la empresa se registra, ¿ya? Y eso se registra a diario, ¿no ve? O sea, el pasaje del mensajero, unos 50. Ganar el concurso a la mejor empresa, 10,000. Pero al final hay un registro que te dice que tú has comenzado con 14 pesitos y has acabado con 31. Ese inicio y ese fin del día tiene que ir al libro mayor. En el libro mayor se anota el resumen de la actividad económica diaria. ¿Ya? Después de esos registros se hacen balances de comprobación. Es decir, no puede faltar dinero o sobrar dinero cuando ustedes hacen un balance. Si, por ejemplo, ustedes comienzan el día con 20 pesos, y ya, digamos, tienen que ir a pasar clases a Infocal. Ya, digamos que ustedes viven a una cuadra, no van a gastar en pasajes, pero van y tienen 20 pesos y, digamos, tienen que llevar barbijos para las clases y van a la farmacia y se compran 2 barbijos, les da la factura por los 2 barbijos, 4 pesos, digamos, y también digamos que está habilitado el kiosco, comen un almuerzo por 10 pesos, le dan un recibo y se van a su casa. Entonces, anotan en su registro que han empezado con 20 pesos, que han gastado 10 y que han gastado en la farmacia 4. Entonces, tienen el comprobante de lo que han gastado, 14 bolivianos, y al hacer la diferencia tendría que haber en sus bolsillos 6 bolivianos, ¿verdad? Entonces ustedes agarran, cuentan y listo, están los 6. Eso es hacer un balance. Todos los gastos que han tenido y todos los ingresos de dinero que han anotado van a dar un nuevo saldo final, ¿ya? Y de acuerdo a lo que ustedes han anotado y el respaldo que tienen, ese saldo tiene que coincidir con el mismo saldo que está ahí en físico. Entonces, de eso se trata el tema de balance de comprobación de sumas y saldos. Ya, una vez que ustedes estén coherentes con eso y se den cuenta de que no falta dinero o no sobra dinero, pues ya se va al estado financiero. En el estado financiero es un balance general, este es un documento mucho ya más complejo, no vamos a entrar ni a explicarlo, y directamente ya acabando el ciclo contable, todo esto lo que les he dicho es algo que se hace a diario, todos los días, pero ya cuando se está acabando el ciclo contable, cuando ya ha pasado un año, lo que hay que hacer son los asientos de cierre, es decir, se cierra todo y se trata de liquidar cualquier deuda que tengan o cualquier persona o institución que les deba dinero tienen que pagarles en su máxima cantidad, tienen que tratar de que no haya personas que les deban o no le deben dinero a nadie para poder hacer un respectivo cierre y saber con qué están terminando. Así como un principio ustedes sabían con qué están empezando, del mismo modo tienen que saber con qué están terminando. Y ahí ya va a ser el cierre del ciclo contable y como pueden ver en esta parte, va a volver esa misma información al principio para hacer el balance inicial del siguiente ciclo contable.
Ahora, como hemos visto en el concepto, en la primera diapositiva, que el ciclo contable es un conjunto de fases, vamos a pasar a ver la primera fase que compone el ciclo contable. O sea que sí o sí, esta fase se tiene que dar en cualquier ciclo contable de cualquier empresa, no importa el rubro en el que esté, no importa si es una empresa de servicios o es una empresa que produce algo, si es una empresa grande o chica, siempre se va a empezar por esta primera fase, que es la fase de apertura o inicio de la contabilidad. En esta fase, nosotros vamos, como les decía, se va a realizar un inventario inicial, que es que les va a dar la idea de con qué están empezando, qué cosas tienen ustedes para empezar. Como les decía, dice, este asiento es simétrico al asiento de cierre. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes cuando cierran un ciclo contable, esa información del cierre se va a volver la información de apertura del siguiente ciclo contable. Ya de esta manera se asegura una continuidad de un ciclo contable al otro ciclo contable. ¿Ya? Entonces, esta fase de apertura nos va a permitir conocer los saldos correspondientes a los distintos elementos del activo, pasivo y neto, de manera que también se inician las anotaciones en el libro mayor. O sea, ustedes aperturan y dicen, está abierto, y a partir de ese momento que se ha hecho la apertura, a partir del día 1 del ciclo contable, ustedes ya pueden comenzar a registrar los ingresos y las salidas en todo aquella actividad económica financiera que tengan. Ya, y van a poder realizar el registro en los libros diarios y el libro mayor. Luego viene la fase número 2, que es la fase de desarrollo o registro de operaciones del periodo. En esta fase, como les decía, ya a diario van registrando todo ingreso económico, toda salida económica, todo dinero que entra, todo dinero que sale se registra en el libro diario y posteriormente de cada día pasa al libro mayor. Luego viene la fase de balance de comprobación, es decir, que si su ciclo contable es de un año, ustedes pueden decir que cada mes van a hacer una comprobación de sumas y saldos, o van a decir que cada 3 meses o cada 6 meses. Eso ustedes ya lo van a ver, pero mientras más comprobaciones hayan, menos problemas van a tener al momento de cierre cuando quieran cuadrar de manera general todo el ciclo contable. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a poder estar al tanto y revisar si todas las operaciones han sido registradas de manera adecuada en los libros contables. Posteriormente, pasamos a la fase número 4, que nos habla de las estimaciones y correcciones. Es muy posible que en algún momento ustedes no cuadren, les falte dinero o les sobre dinero. Entonces tienen que hacer las correcciones necesarias. Si después de haber buscado por todo lado dónde es que puede estar la falla, entonces, y no la encuentran, entonces ustedes crean pues una cuenta y dicen dinero sobrante y tal, y tiene que ingresar y tiene que registrarse. Pero todo esto se va a ver en la tercera fase, que es de comprobación, y en la 4 ustedes ya hacen las correcciones en el caso de ser necesario. Después viene la fase de cálculo de resultados y cierre de la contabilidad. ¿Ya? Esta fase está compuesta por 2 pasos. La regularización, que es un proceso que permite calcular el resultado del ejercicio mediante el cierre de cuentas de gestión. Ya ustedes van a regularizar cualquier cosa pendiente que tengan. Lo que les decía, si hay deudas, tienen que ver de pagarlas, o sea, para que no haya dinero que esté pendiente de pago o pendiente de recepción. O sea, si hay personas que les deben, que ese dinero no se encuentre en deuda, sino mejor si esté en efectivo. Entonces, tratan en su mayor posibilidad de regularizar esto. Y posteriormente el siguiente paso de esta fase es el asiento de cierre. Es donde se cierran todas las cuentas, donde ya no se puede anotar ningún ingreso ni salida de dinero, porque hasta ahí es el ciclo contable y hasta ahí se va a tomar en cuenta para el registro de datos de ese ciclo contable. Cualquier otro movimiento económico ya tendría que ser anotado en el siguiente ciclo contable.
¿Ya? Y por último está la fase de formulación de las cuentas anuales. Ya, en este caso, en esta fase es donde se resume toda la información que se ha generado en ese ciclo contable, es decir, se resume la información de todo ese año para que posteriormente eso lo puedan ustedes hacer, anillar o hacer empastar y que lo puedan guardar para el uso de cualquier persona en cualquier momento que necesite esos datos. Con eso ya se cierra el ciclo contable, la información ya está debidamente guardada y archivada y esos son los pasos, las fases que componen el ciclo contable, que en otras palabras son los pasos a seguir. ¿Ya? Como dice acá en la diapositiva, ya hay programas que hacen todo esto y simplemente uno tiene que ingresar datos, ¿no? De hecho, si ustedes tienen una empresa más adelante, cuentan con un emprendimiento, probablemente lo más fácil es que puedan acceder a uno de estos programas para que vayan registrando la información y vayan generando su ciclo contable y puedan tener un buen control sobre el movimiento económico y financiero en sus futuras empresas. Ahora, hay unas diferencias en cuanto a lo que es una empresa comercial, una industrial y de servicio. Ya los sistemas contables, los ciclos contables varían mucho de una empresa a otra dependiendo de la naturaleza del negocio, el tamaño de la entidad, las operaciones que realiza, el volumen de los datos a manejar y la demanda de información de los usuarios. Las fases que hemos explicado, que componen esas 6 fases que componen el ciclo contable, esas sí o sí van a ser idénticas en cualquier tipo de empresa. Ya no importa si es una empresa comercial, de servicios, una industrial o es una empresa grande, pequeña, etcétera. Esas fases siempre van a ser parte del ciclo contable. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lo que es una empresa comercial. Una empresa comercial no produce nada. Una empresa comercial compra algo y lo vuelve a vender. Y obviamente lo vende más caro a un precio mucho mayor del que el que ha comprado. Y ahí está su ganancia. ¿Ya? En ese sentido, esa empresa no produce nada, no fabrica nada, solo compra y vende. Por lo que no tiene mucho registro del movimiento económico. Solo compra algo, o sea, gasta y lo vuelve a vender. Entonces, el registro diario, el movimiento económico no es muy grande, por lo que su ciclo contable es más sencillo. A diferencia de una empresa industrial que elabora algo, sí va a tener un ciclo contable mucho más compuesto, porque al tener que fabricar algo, tiene que comprar muchas más cosas y tiene que vender, o sea, va a tener muchas más cuentas, ¿no ve? Por ejemplo, si yo compro celulares y los revendo, entonces voy a registrar compro de un lote de 100 celulares y diariamente voy a registrar venta de 3 celulares, venta de 5 celulares, ninguna venta. Pero si fabrico, digamos, controles remoto, entonces voy a tener, he ingresado el día de hoy 5,000 botones, he pagado la luz, he comprado 500 cajas para embalar plástico, entonces las cuentas, la cantidad de registros de cosas que tú compras para producir el control hace que sean varios registros y hace que sea más tedioso, ¿ya? En todo caso, también tenemos lo que son las empresas de servicios, ¿no? Por ejemplo, una guardería. Una guardería presta el servicio de cuidado de niños y no produce nada. Entonces, como no hay una producción como tal, su registro de ciclo contable también va a ser más sencillo, más simple. No va a ser tan engorroso como el de una empresa industrial, ¿no? En todo caso, tanto en una empresa comercial como en una empresa de servicios, el ciclo contable va a ser sencillo por la cantidad de registros que van a hacer, que no va a ser mucha, a diferencia de las empresas industriales que sí o sí tienen que registrar muchas cosas, ¿no? En todo caso, todo se tiene que registrar
independientemente del tipo de empresa. Simplemente que es más sencillo hacerlo en una empresa de servicios y en una empresa y comercial, a diferencia de la industrial, ¿ya? Entonces, de manera muy general, este es el ciclo contable de una empresa y es algo que sí o sí lo van a llevar a cabo cuando ustedes tengan un emprendimiento, tengan una empresa, los que vayan a hacerlo, sí o sí van a tener que determinar el control económico financiero de sus emprendimientos, de su empresa, para realmente tener pues un control que les permita ir creciendo de manera adecuada y que les permita pues conocer la ganancia real de sus emprendimientos, de su empresa y en todo caso, si en algún momento no están teniendo ganancias, puedan detectar por qué, qué está pasando, dónde es la falla o si van a contratar a gente, si es que hay alguna fuga de dinero, por ejemplo, con un ciclo contable realizado adecuadamente, generando la información adecuada, registrando todo, ustedes van a poder detectar cualquier fuga de dinero que no sea pues autorizada, ¿no? Entonces es muy bueno y es necesario hacerlo. Como les decía, actualmente ya hay algunos programas en los que solo pones los datos diarios y ya te botan todo lo que es el registro en un libro diario, en un libro mayor. Entonces la tecnología ya nos ayuda mucho en esto, ¿no? Entonces sí es importante que conozcan y es importante que puedan ya ustedes tomar conciencia de la importancia de aplicar esto y entender esta parte de la contabilidad que es muy importante para las empresas, ¿no? Que es el ciclo contable.